ejercicio, no vamos a hacer ejercicio físico, tranquilos, es un ejercicio mental. Y el ejercicio consiste en imaginar que vamos a cumplir nuestro sueño de construir la casa perfecta. Es el sueño que tú tienes, construir la casa perfecta. Y no creo que sea muy difícil, yo sé que muchos han soñado con esto y hemos fantaseado con la casa de nuestro sueño, ¿verdad? Seguramente hemos pensado sobre eso. Si tuviera dinero, mi casa tendría una piscina enorme, pero enorme. Quizás también tendría una casa en la playa, quizás también tendría en la montaña. A unos les encantaría una casa minimalista con todo lujo de detalles. A otros quizás una casa con mucho de todo dentro de ella. Sea como sea, vamos a poder imaginar, vamos a ponernos a imaginar que vamos a construir la casa perfecta. Así que visualízala por un momento. A lo mejor ya la tienes, ya la casa de tus sueños, ¿no? Pero bueno, visualízala y emociona. Has trabajado un montón, te has sacrificado y has ahorrado y finalmente llega el momento de empezar la construcción. En principio todo va súper bien, todo va viento en popa, todo va saliendo rápido y según lo planeado se colocan los cimientos, se levantan las paredes y poco a poco comienza a tomar forma, ¿no? Esa casa. Pero un día surgen problemas. Un día surgen los problemas y de repente, ¡pah!, un gasto inesperado llega y te obliga a usar el dinero que tenías ahorrado para esa casa, para supervisar la obra. Tu trabajo de repente se vuelve más exigente y cada vez tienes menos tiempo para supervisar la obra. Y poco a poco empiezas a perder la emoción y te dedicas y te dices a ti mismo, bueno, pues mira, no pasa nada, ¿no? Más adelante yo tendré tiempo para terminar la casa. Pero los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años y sin darte cuenta, lo que un día iba a ser tu casa soñada, ahora es solo un terreno a medio construir, medio abandonado, con restos de materiales y columnas sin terminar. Y al pasar por allí, pues sientes, ¿no?, ese nudo en el estómago porque recuerdas que algún día dijiste, algún día yo la voy a terminar, algún día voy a terminarla, pero nunca lo hiciste. ¿Y qué tal si te digo que esto no solo puede ocurrir con una casa? Que esto mismo puede pasar si no tenemos cuidado en nuestra relación con Dios. Un día comenzamos nuestra relación con Jesús con mucha pasión, con muchas ganas, con un corazón ardiente. El primer amor, le llaman, ¿verdad? Pero a medida que el tiempo pasa, las distracciones y las dificultades pueden desviarnos y desenfocarnos de Él. Y poco a poco, pues nos olvidamos de lo que es más importante y empezamos a perseguir lo que pensamos que nos dará más satisfacción, lo que pensamos que va a llenarnos. Y es así, ¿no?, como un día nuestra relación con Dios queda a medio construir, queda como en obras todavía, queda abandonada en el camino. Para consolarnos, pues nos decimos, ¿no?, a nosotros mismos que volveremos a Él cuando tengamos tiempo, cuando nuestra situación cambie, cuando todo sea perfecto, cuando tengamos los recursos o cuando seamos más dignos, pues volveremos, pero realmente nunca lo hacemos. Es muy raro, nunca lo hacemos. Ponemos nuestra relación con Dios en modo pausa. Pausamos nuestra relación con el Señor. Y mientras tanto, intentamos convencernos de que no pasa nada, todo está bien. No pasa nada, todo está bien, cuando en realidad estamos estancados. Y para que todo esto nos llegue a pasar, no necesariamente tenemos que estar fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces podemos llegar a pensar que esto solo le pasa a los que han dejado de congregarse, a esos que nosotros vemos desde dentro, los vemos afuera y decimos, están fríos, están apartados. Esto también puede pasarnos a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. Esto puede pasarnos a nosotros que aún estamos sirviendo a Dios dentro de la iglesia. Nuestro cuerpo puede estar aquí haciendo lo que supuestamente Dios espera de nosotros, haciendo lo que a Dios le agrada, pero en realidad nuestro corazón puede estar lejos de Él, aunque estemos aquí dentro. Y este es el mismo patrón que vamos a ver ahora en el libro de Ageo. Después de 70 años en el exilio, el pueblo estaba regresando por fin a Jerusalén.
Y al principio ellos comenzaron la reconstrucción, empezaron a reconstruir el templo y lo estaban haciendo pues con mucha emoción, porque el templo era el lugar donde Dios habitaría en medio de ellos. Pero poco a poco se distrajeron con sus propios intereses y el sueño de Dios, el plan de Dios quedó en el abandono. Y hoy vamos a ver cómo este pasaje tan antiguo que encontramos en el libro de Ageo sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. Y también vamos a volver a ver cómo podemos volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Vamos a ir a Ageo 1, de los versículos 2 al 11. Les doy un poco de tiempo a los que quieran buscarlos en sus Biblias. Está proyectado igualmente. Sí, Ageo está un poco perdido por ahí en medio. Son solo 2 capítulos, o sea que está escondido en el Antiguo Testamento. Bueno, no pasa nada, vamos a empezar. El versículo 2 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y aquí Dios les está mostrando que ese vacío, esa frustración tan grande que ellos están sintiendo, no es una coincidencia. Son el resultado de haber puesto primero sus propios intereses, haberlos puesto por encima de la voluntad de Dios. Esto es la consecuencia de haber dejado parada la reconstrucción del templo. La casa de Dios, que no es cualquier cosa, haberla dejado en el abandono. Y este es un mensaje fuerte, porque Dios les está diciendo aquí: miren lo que les está pasando. Porque lo más triste de todo es que ellos ni siquiera eran conscientes de su propia apatía espiritual. Y esto se parece tanto a lo que vivimos hoy. No sé, ponte a pensar, trabajamos como burros, buscando más trabajo para sacar más dinero, echamos horas extras hasta quedar reventados, pero sentimos que nunca es suficiente. Siempre siguen saliendo gastos y gastos y gastos. Buscamos ser felices, buscamos ser plenos, estar llenos, pero no encontramos una satisfacción que dure para siempre. Vivimos en una frustración constante porque nuestra realidad no se parece en nada a las expectativas que teníamos desde un principio. Queremos más comodidades, queremos tener cosas bonitas y que nos hagan la vida más fácil, pero nos sentimos vacíos por dentro. Nos sentimos vacíos. ¿Y esto por qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? Porque al igual que Israel, hemos dejado a Dios en un segundo plano. Y vamos a volver un poco al contexto para poder entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Antes de que el pueblo
el pueblo de Dios fuera llevado al exilio, más de 70 años atrás, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. Así que todo ese tiempo que ellos estuvieron fuera, Jerusalén permaneció entre ruinas y escombros, ¿verdad? Y que la ciudad estuviera en ruinas en general era un drama para ellos, era algo que les dolía. Pero aún más grave que la ciudad estuviera en ruinas era que el templo de Dios había sido destruido. El templo estaba en ruinas. El templo para ellos significaba todo, porque allí era donde Dios se manifestaba, allí era donde Dios vivía entre ellos, allí es donde ellos podían hacer su vida religiosa, allí es donde acudían a orar, allí acudían a aprender de la palabra de Dios, a escuchar su palabra, y allí ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios. El templo para ellos era súper importante, y muchos de ellos es verdad que nacieron en el exilio y no llegaron a conocer la gloria de ese templo, pero los ancianos sí que lo recordaban y se lamentaban y decían, ¿cómo es posible que el templo de Dios esté en ruinas? Así que cuando el pueblo regresó de nuevo a Jerusalén, lo primero que tenían que hacer era reconstruir el templo, reconstruir la casa de Dios. Pero a pesar de que este era el plan de Dios para ellos, ellos en algún punto se desanimaron y dejaron de construir. Y algunas de las cosas que pasaron es que cuando los judíos empezaron a construir las murallas, empezaron a construir el templo, pues se enfrentaron con mucha oposición de todos los pueblos vecinos. Sus enemigos querían evitar a toda costa que ellos volvieran a resurgir, así que lo que hicieron fue unir fuerzas entre todos los enemigos de Jerusalén, que eran bastantes, y le escribieron una carta al rey Artajerjes de Persia. Y en esa carta, los enemigos de los judíos le escribían al rey que tenía que impedir que las murallas fueran reconstruidas, porque si el pueblo de Israel volvía a reconstruir las murallas, lo que iban a pasar era que se iban a rebelar, se iban a crecer, iban a decir, pues no te vamos a pagar impuestos y no te vamos a pagar tributos. Los enemigos le dijeron, animaron al rey a que investigara, investiga la historia para que tú veas que Jerusalén siempre ha sido un sitio problemático, un sitio en el que siempre han habido muchas revueltas. Y el rey revisó la historia y decidió que los enemigos tenían razón. Así que les mandó una carta a los israelitas diciéndole que tenían que parar toda la obra, que nada se podía construir allí a menos que él diera la orden de que podían seguir adelante. Así que todo se detuvo, toda la obra se detuvo. El trabajo en el templo fue suspendido hasta el reinado de otro rey llamado Darío, pero que fue muchos años más tarde. Pero antes que el rey Artajerjes, este nombre medio extraño, que fue el que ordenó parar la obra, reinó en Persia el rey Ciro, que fue el que les dio permiso de regresar a casa. Y Dios usó a este hombre que no era judío, pero Dios tocó y movió su corazón. Así que Ciro escribió lo siguiente en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice, esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. El encargo del Señor para su pueblo era súper claro: reconstruir el templo de Jerusalén que estaba en Judá. Y Dios estaba usando al rey Ciro para darle permiso de regresar para cumplir con esta misión. Incluso el rey ordenó, como leíamos, que se fueran cargados de recursos, o sea, fueron con todas las cosas para poder hacer lo que tenían que hacer. Pero ante las dificultades, ellos decidieron obedecer a los hombres antes que al Señor. El pueblo se dejó presionar, el pueblo se conformó. Ellos dijeron, bueno, Señor, lo intentamos, pero esto es lo que hay.
Así que entraron en modo supervivencia. Y este modo supervivencia y apatía hacia la casa de Dios se alargó por casi 20 años. Pero no se crean ustedes que en estas 2 décadas ellos no pegaron un palo al agua. Ellos siguieron trabajando duramente, pero no en el proyecto de Dios, sino en sus propios proyectos personales. Y nos dice el libro de Ageo que ellos se dedicaron a construirse casas lujosas, y todo eso mientras la casa de Dios permanecía en ruina. Y dice que aunque trabajaron duramente, dándolo todo, poniendo todo su esfuerzo, no terminaban de prosperar. Como dice el versículo 6, sembraron mucho, pero cosecharon poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsas con agujeros. No faltaba trabajo en esa ciudad, no faltaba esfuerzo personal de su parte. Ellos eran capaces de reunir los recursos, pero todo se fumaba. El sueldo, tal como les venía, se les iba. Estaban haciendo de más, pero tenían de menos. Y esto causaba mucha insatisfacción, mucha frustración. Es normal, ¿verdad? Estar trabajando, partiéndote la cabeza ahí, dándole duro y no llegar. Pero ellos no se daban cuenta de que la raíz de esta frustración, de esta insatisfacción, no era basada en lo económico, sino que iba más allá, era espiritual. La economía solamente estaba haciendo un daño colateral de haber sustituido a Dios por el esfuerzo personal. Ellos estaban buscando satisfacción en todo lo demás, en cualquier lado, menos en la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esa misma situación? ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí? ¿Cuántas veces hemos perseguido el bienestar económico? ¿Hemos perseguido el éxito profesional? ¿Hemos perseguido el reconocimiento social? Pensando en que ahí íbamos a sentirnos completos. ¿Cuántas veces? La realidad es que todos esos esfuerzos nunca van a ser suficientes para llenarnos. Nunca. La satisfacción que buscamos solo la encontramos cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas. Estamos obsesionados con lo que nos falta. A veces nos obsesionamos demasiado, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que no tengo lo otro. Cuando conseguimos algo siempre nos falta algo más, parece, ¿no? Pero Ageo 1:6 nos recuerda que no es lo que nos falta lo que nos aleja de Dios. El pueblo no estaba lejos de Dios por falta de recursos. El pueblo tenía recursos, habían venido con muchas cosas. Lo que pasa es que el pueblo estaba lejos de Dios porque le sobraban cosas. Y esto me recuerda la historia del joven rico, la historia que está en Marcos 10, del 17 al 22, que no la voy a leer porque es un poco larga. Pero este joven estaba hablando con Jesús y se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice que este joven se fue triste porque tenía muchas cosas, tenía un montón de cosas, era súper rico, pero no estaba dispuesto a soltar esas riquezas. Le sobraban cosas y eso era lo que estaba estorbando entre Dios y él. Eso es lo que estaba estorbando para poder seguir a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos igual? Si somos sinceros, muchas veces nos acercamos a Jesús no por lo que es Él mismo, sino por lo que creemos que Él nos puede dar. Pero nos hemos parado a pensar realmente en todo lo que nos sobra y nos está estorbando. Siempre queremos más, pero en realidad nos sobran cosas. Muchas veces lo que está entre nosotros y Dios son las cosas que hemos puesto en el centro de nuestra vida. Hemos quitado a Dios y hemos puesto esas cosas en el centro, lo hemos puesto como la prioridad. Y estas cosas pues no tienen que ser necesariamente cosas materiales, como quizás era el caso de este joven rico. Estas cosas pueden ser orgullo, quizás lo hemos puesto en el centro de nuestra vida. Quizás puede ser estrés,
quizás puede ser exceso de preocupaciones, de miedo, de ansiedad. Quizás puede ser exceso de pecado no tratado. Y con pecado no tratado me refiero a que tenemos la tendencia a ignorar o a minimizar aquellos pecados que tenemos en nuestra vida, que somos conscientes de ellos, pero preferimos vivir con ellos a tener que deshacernos de ellos. Quizás lo que nos está sobrando es exceso de prisa. Siempre tenemos mucha prisa, siempre vamos con prisa a todos lados y no tenemos tiempo, o decimos que no tenemos tiempo para pasar tiempo con Dios. Quizás podemos tener exceso de malas compañías, de malos consejeros que nos animan y además nos arrastran a tomar malas decisiones. Nosotros también tenemos que reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a soltar para poder poner a Dios en primer lugar. Y no sé en qué punto estás, si estás lejos, medio lejos o estás súper cerca del Señor, ¿no? Y eso va a ir variando durante toda nuestra vida. Hay momentos donde vamos a estar pegados totalmente y hay otros momentos donde vamos a estar distanciados por X motivo, pero no porque Él se aleje, no es por eso, sino porque siempre vamos a estar con esa batalla, con esa lucha entre nuestro orgullo y la sumisión al Señor. Pero si ahora mismo estamos lejos, ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos restablecer una relación auténtica y cercana con Él? Y la clave está en Juan 15, un texto que nos gusta mucho, en Juan 15, versículos 4 y 5, que es permanecer en Él. Esa es la clave, permanecer en Él. Mira lo que dice estos versículos. Permanezcan en mí, son palabras de Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y aquí Jesús nos está invitando a una relación de permanencia, una relación que no es superficial, una relación que no es pasajera, no es un amor de verano, sino que es una relación que se parece más a una relación matrimonial que es estable, una relación que se basa en estar, en ser y en hacer. Eso, pongan la diapositiva. Estar, ser y hacer, en ese orden. No invertimos el orden de las cosas. Estar, primero estar, porque estar con Jesús es la primera parte de la ecuación. Todo lo demás parte de ahí. La clave está en establecer una relación genuina, una relación verdadera con Él. No se trata de hacer cosas por Dios, no se trata de hacer cosas para Dios, sino que se trata de estar en su presencia, meditar en su palabra, escucharle, que no nos tomamos el tiempo de escuchar, hablar con Él por medio de la oración. Y estar con Él es lo que nos va a permitir a nosotros conocerle de verdad. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no estás con ese alguien? Y al conocerlo es que vamos a aprender a vivir de acuerdo a su voluntad. El siguiente paso es ser. Permanecer en Cristo es lo que va a transformar nuestra identidad. Al estar con Él vamos a empezar a parecernos más a Él, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Y este fruto no solamente se está refiriendo a lo que hacemos, a nuestras acciones, sino que también se refiere a lo que somos. Cuando permanecemos en Cristo, nuestras vidas reflejan, o por lo menos deberían, reflejar su carácter. Y nuestras acciones al final son solamente una extensión de su amor, de su gracia y de su verdad. Y finalmente está hacer. Hacer es la consecuencia de todo lo demás. Una vez que hemos aprendido a estar con Él, una vez que hemos aprendido a ser como Él, entonces nuestras acciones van a reflejar esa relación. El fruto que Jesús menciona en Juan 15:5 es el resultado natural de una vida que está conectada a Él. Y esto incluye servir a los demás, incluye obedecer su llamado, incluye compartir el Evangelio, incluye mostrar su amor en cada acción que realizamos.
Y aterrizando esto a la vida práctica, te vamos a dejar 4 pasos que puedes dar para priorizar a Dios sobre todo lo demás. Son 4 pasos que son sencillos, ¿no? Y en primer lugar es evaluar tus prioridades. Ser sincero delante del Señor y pensar, oye, ¿estás buscando a Dios por quién es Él o solo por lo que Él puede ofrecerte? ¿Te interesa a Él realmente? ¿Te interesa ser su discípulo realmente? ¿O te interesan más bien los beneficios que tiene el estar con Jesús? El segundo paso es comprométete con la iglesia. La iglesia es el lugar donde podemos crecer juntos como familia, en comunidad y apoyarnos también mutuamente. Si crees que puedes vivir tu vida espiritual de manera personal y en solitario, estás totalmente lejos de lo que Dios quiere para ti. Tienes que tener claro una cosa: Dios ama a la iglesia y se entregó por ella. Aunque sea imperfecta, que lo es porque somos todos imperfectos, pero Él la ama. Y eso es súper importante. Y si tú amas a Dios, tienes que amar también a la iglesia. Tú necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita también a ti. El tercer paso es confiar en la provisión de Dios. Y a veces nos estancamos mucho en esto, ¿no? Porque olvidamos, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios. Y Él dice que se va a encargar de todo lo demás. Mateo 6:33. No te preocupes por lo que te falta, confía en que Él va a proveer. Y estoy seguro que Dios ha provisto en tu vida muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, cuando pensabas que ya estaba todo perdido y el Señor nunca llega tarde, ¿no? Primero Dios, aunque no tengas un chavo, como decimos, aunque no tengas un euro, aunque nos falten 1000 cosas, sabemos que lo demás vendrá solo. Quizás no como y cuando lo queramos, porque nosotros queremos las cosas rápidas, pero Dios nunca desampara. Y el cuarto paso es permanecer en Él. Estar, ser y hacer. En el mismo orden que decía Marta, no podemos hacer para Jesús si no estamos con Él. ¿A quién estamos siguiendo? No podemos ser si no lo conocemos. Estas 3 cosas son los pilares realmente de una vida cristiana que es sana. Una vida cristiana que realmente lleva fruto. Así que hagamos de nuestra relación con Jesús la prioridad número 1. Y estamos llegando casi al final de este tiempo, pero lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones no termina aquí, no termina en esta reunión. Y si no escuchaste nada más de todo lo que hemos dicho en esta mañana, por lo menos escucha esto que te voy a decir ahora, porque estas palabras son cruciales para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con Él. Hoy Dios nos ha hablado como lo hizo con su pueblo a través del profeta Ageo y nos pregunta a nosotros también, ¿por qué están tan ocupados construyendo sus propias casas mientras mi casa está en ruina? Y quiero que entiendas esto, es una pregunta de parte de Dios, es una invitación, no es una condena. Dios no está enfadado contigo. Al contrario, lo que está haciendo es llamarte una vez más a su presencia, recordarte. Él te está diciendo, vuelve a mí, yo quiero estar contigo. O sea, Él quiere estar con nosotros, no porque lo necesitemos para que nos bendiga, sino porque lo más importante de todo, y Él lo sabe, es estar en su presencia para darnos propósito, para darnos sentido. Él nos está diciendo, vuelve, que te estoy esperando. Y cuando nosotros decidimos poner a Dios en primer lugar, cuando nuestra vida de verdad empieza a girar en torno a Él, no se trata de una cuestión de solamente obedecer reglas. Cuando la gente piensa que el cristianismo es obedecer reglas una detrás de otra y no te equivoques, eso no es el cristianismo, eso es un aburrimiento. Se trata de una relación que es transformadora con el Creador del universo. La plenitud que buscamos, esa felicidad que buscamos, esa llenura que buscamos, no está en las cosas materiales, no está en tener una casa más bonita, en tener lo último de lo último, no está en vivir de las apariencias, en esa apariencia que proyectamos hacia los demás, no está en la opinión de los demás, no está en las comodidades que creemos que necesitamos para poder sobrevivir, sino que la plenitud está en andar
con Jesús, en estar con Jesús. Y piensa por un momento, ¿qué es lo que te está deteniendo para vivir esa relación profunda con Él? ¿Qué es lo que te está sobrando? ¿Te sobra miedo? ¿Te sobra vergüenza? ¿Te sobra frustración o decepción por las cosas que quizás has vivido hasta ahora? ¿O quizás te sobra esa falsa seguridad que has puesto en las cosas materiales, en tu propio esfuerzo personal? Hoy Dios quiere que entiendas que ese vacío, esa insatisfacción que sientes, esa frustración, tiene una única solución y es volver a Él, es ponerlo a Él en primer lugar. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada, cuando dice nada, es nada podéis hacer. Y esa es la clave, permanecer, estar con Él, ser transformado por Él y hacer su voluntad en cada área de nuestra vida. Todo lo demás, créanme que es secundario. Y cuando decidimos obedecerle, su gracia, su amor y su poder empiezan a fluir de una manera que nunca imaginamos. No dejes que el ruido del mundo, no dejes que las preocupaciones diarias te roben lo más valioso que tienes, que es poder relacionarte con Cristo. No permitas que las distracciones te alejen de lo que realmente importa. No dejes que las cosas que parecen urgentes te hagan olvidar lo que es esencial. Y yo creo que Dios está tocando nuestros corazones hoy. Él no está señalando, como decía Marta, con juicio de decir, mira cómo te has alejado. No está haciendo eso, sino que te está extendiendo esa invitación de amor y de misericordia. Te está diciendo, hey, vuelve a mí, ven a mi presencia. Quiero llenarte de paz, llenarte de propósito, llenarte de esperanza. No tienes que hacerlo todo por ti mismo, no tienes que hacerlo todo con tus propias fuerzas, porque yo estoy contigo. Y es el momento de tomar una decisión que quizás sea radical para ti o a lo mejor no. Elige poner a Dios en primer lugar. Elige poner a Dios en primer lugar. Dale la oportunidad a Dios y quítate tú del trono y deja que Él se siente en el primer lugar. No importa lo que tengas que dejar atrás, no importa lo que sientas que quizás te falta. Lo único que importa ahora es volver al lugar de estar con Él, de ser transformado por Él, de dejarte transformar. Porque al final permanecer, tú tienes que hacer tu parte, tienes que acercarte. Él va a estar contigo, pero tú tienes que acercarte a Él y de hacer todo lo que Él te pida. Y me encanta cómo acaba el libro de Ageo, porque acaba con promesas de bendición a pesar de todo. Porque el pueblo recibió esta palabra de Dios y no solamente la recibió, sino que obedeció, se puso en marcha. Y me llama la atención porque es una carta, no, es un libro súper pequeño. Y Ageo no es ningún poeta, no escribe súper bonito, como quizás lo hacen otros profetas, no escribe extendido, como quizás hacen otros profetas, sino que simplemente dijo lo que Dios dijo que le dijera. Y lo hizo de una forma sencilla, pero lo hizo de una forma concisa. Y lo más importante es que el pueblo obedeció. Y Dios premia la obediencia y la fidelidad hacia Él. Y les voy a leer Ageo 2, del 15 al 19. Pero primero vamos a recordar que Dios les decía, miren lo que les está pasando en presente. Pero aquí el tiempo verbal cambia. En el versículo 15 dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo,
de hoy en adelante yo los bendeciré. Y me gustaría que tuvieses un tiempo de intimidad con el Señor, que pudieses cerrar tus ojos, porque hoy al concluir este tiempo juntos quiero desafiarte a mirar tu vida con honestidad. Ser honesto delante de Dios. Dios no está pidiendo que seas perfecto. Dios no está pidiendo que lo tengas todo resuelto para seguirle, para estar con Él. Él solo te pide que regreses a su presencia, que lo pongas a Él en el centro de tu vida. No sigas ignorando ese vacío que sientes, no sigas pensando que algún día cuando las cosas se acomoden, pues ahí ya me acercaré a Él. Porque ese algún día, como la casa que decíamos al principio, nunca llega. Dios te está invitando ahora, en este momento, a reconstruir lo que quizás has dejado en ruina, tu relación con Él. No pongas excusas, no sigas justificando que tienes muchas cosas que hacer o que el tiempo no te alcanza, porque el tiempo no va a detenerse, pero tu vida sí lo hará si sigues ignorando lo que realmente importa. Lo que buscas es la riqueza, el éxito, las distracciones, no se compara a lo que puedes encontrar en la intimidad con el Señor. Si de verdad quieres experimentar la plenitud, si de verdad deseas que tu vida tenga un propósito eterno, no sigas mirando a otro lado, no sigas haciéndote el loco. Y no estamos hablando de religiosidad ni de simplemente cumplir con rituales, se trata de una relación auténtica con tu Creador, con el Creador del universo. Se trata de rendir tu corazón a Él, de volver a su presencia, de hacer de Él la prioridad número uno. Y hoy tienes una oportunidad de decidir y de hacerte esta pregunta: ¿seguirás viviendo en el vacío, buscando satisfacción en lo que no llena, o quizás en lo que llena temporalmente? Porque hay cosas que llenan, sí, dices tú, lo tengo todo, estoy bien, pero eso acaba. ¿O vas a dar un paso valiente hacia su presencia, donde realmente está la vida y la vida en abundancia? La decisión es tuya. Y como hemos dicho en esta conclusión, Dios te dice: vuelve a mí. Vuelve a mí. No vuelvas a tus propias fuerzas, no vuelvas a tu cabezonería. Vuelve a mí, que yo te voy a devolver la paz, te voy a devolver la esperanza y la plenitud que tanto anhelas. Y esta pregunta es también para ustedes. ¿Estás listo para dar ese paso? Y antes de hacer unas preguntas, porque estos primeros domingos de mes siempre son de poder comentar algunas preguntas acerca del mensaje, me gustaría tener un minuto simplemente para pensar, un minuto de silencio, para poder escuchar también al Señor antes de pasar a las preguntas. Así que ahí donde estás, pues estate con el Señor, ¿no? Ponte con Él y deja que el Señor te hable a tu corazón. Bueno, pues para que